Carla, ¿ya estás lista? Doctor Ramírez, buenas noches. Sí, doctor, bien. Ya vamos a ver cuántos. Ya tenemos 9 participantes. Bueno, empezamos, que tenemos la actividad en la noche. Adelante, Carla, te escuchamos. Ok. Doctor Ramírez, buenas tardes, colegas. El día de hoy voy a exponer acerca de la patología de carcinoma hepatocelular. Soy Carla Burga Vázquez, residente de primer grado de radiología, de primer año de radiología, Cayetano Heredia. Bueno, los puntos a tratar hoy día es objetivos, introducción, epidemiología, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento, conclusiones y bibliografía. Como primer objetivo tenemos valorar la importancia del diagnóstico temprano del carcinoma hepatocelular para su tratamiento y pronóstico. Importancia de las técnicas de imagen, llámese ecografía, tomografía y resonancia magnética en la detección y estadificación del carcinoma hepatocelular. Como introducción tenemos bien sabido que el carcinoma hepatocelular es la neoplasia maligna primaria más frecuente del hígado, ¿no? Frecuentemente está asociada a pacientes con cirrosis hepática. El pronóstico de carcinoma hepatocelular depende de la severidad y el estadio de la enfermedad en el momento del diagnóstico. Solo los pacientes en estadios tempranos son elegibles a tener chance a una terapia curativa con una tasa de supervivencia de 70% a los 5 años. Pero de este porcentaje de pacientes, solamente el 25% son diagnosticados en una etapa temprana, ¿no? El carcinoma hepatocelular se diagnostica en adultos mayores de 65 años y más frecuente en varones, en un 75%, ¿no? Y se dice que en adultos jóvenes, que fluctúan la edad entre los 20 y 40 años, los cuales contrajeron el virus de hepatitis B, ya sea por transmisión materna o fetal, tienen el mayor riesgo de desarrollar un carcinoma hepatocelular en lugares donde la infección crónica por virus de hepatitis B es endémica, ¿no? También tenemos que saber que el tumor puede ocurrir en la población pediátrica, ¿no? Sin embargo, es el segundo tumor más frecuente hepático en pediátrico, ya que el primer en frecuencia es el hepatoblastoma, ¿no? Entonces, patología del carcinoma hepatocelular es de suma importancia, ¿no? Ya que ocupa en alguna bibliografía dicen el quinto, el sexto lugar, ¿no? Pero sí está entre el quinto y el sexto lugar más frecuentes de todo el cáncer a nivel mundial, ¿no? Y que en esta última década se ha visto el aumento de la incidencia, también por el aumento de la infección de hepatitis C, como de otros factores de riesgo que lo vamos a ver más adelante. Es considerada como la principal causa de muerte en pacientes cirróticos, ¿no? Y que va a producir una muerte de 600,000 muertes al año, ¿no? Y es la tercera causa de mortalidad relacionada con el cáncer, ¿no? Después del cáncer de pulmón y estómago. Un tercio de los pacientes diagnosticados son candidatos potenciales para tratamientos curativos. O sea, el diagnóstico en fases tempranas es muy poco, ¿no? Lo que se hace. Y también debemos saber que en todas las áreas geográficas el riesgo de carcinoma hepatocelular varía según el grado de fibrosis hepática, siendo menor al 1% anual en pacientes con hepatitis crónica sin fibrosis, incrementándose a un 3 a 7% anual en pacientes con cirrosis, ¿no? Y la OMS ha proyectado 1 millón de muertes de carcinoma hepatocelular para el 2030. Entonces, en esta imagen, como podemos ver, el carcinoma hepatocelular es más frecuente en Asia, ¿no? África, ¿no? Y también en lo que es Estados Unidos, ¿no? Perú también. Pero si es que nos podemos analizar este gráfico, ¿no? Vemos que las causas más frecuentes, por ejemplo, en Asia, en el este de Asia, es más frecuente por hepatitis, ¿no? Al igual que en África, en también más frecuente la hepatitis. Se dice que es más frecuente porque como todavía no logran tener buenos índices de vacunación contra el virus de hepatitis B, lo que no ocurre en Sudamérica, si bien es cierto, es frecuente, pero en lo que hablamos de Perú se ha controlado las tasas de virus de hepatitis B por la vacuna. Y lo que sí, en los últimos estudios de metaanálisis que han realizado, lo que sí está tomando mucha importancia es el consumo de alcohol y la estatosis hepática no alcohólica, ¿no?
Entonces, en Estados Unidos también podemos ver que la frecuencia es más frecuente debido a la hepatitis C, ¿no? Entonces, siempre cuando tenemos el carcinoma hepatocelular, es más frecuente que recordar en países asiáticos, ¿no? África, esos son los más frecuentes. Ahora, acerca de los factores de riesgo, el que sí a la cabeza son pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática, ¿no? Que tienen un factor de riesgo de hasta el 90% de desarrollar un hepatocarcinoma, seguido de los pacientes con diagnóstico de hepatitis B, hepatitis C, el alcoholismo también es un factor de riesgo, ¿no? La colangitis biliar, las toxinas alimentarias por las aflatoxinas, ¿no? Entonces, y como ya lo dije, lo que está ahora tomando bastante realce es la estetosis hepática no alcohólica, ¿no? Y también la diabetes y la obesidad. En un metaanálisis también que se realizaron, se dice que en pacientes con diagnóstico de cirrosis, el consumo de café tiene cierto grado de protección, ¿no? Al igual que el uso de la metformina en pacientes diabéticos, así como el propanolol, las estatinas y la aspirina tienden a disminuir la incidencia del carcinoma hepatocelular. Entonces, este esquema me gustó porque a pesar de que todos estos son factores de riesgo para desarrollar carcinoma hepatocelular, pero si estamos frente a un paciente, ¿no?, que tiene una hepatitis B o hepatitis C activa, esto siempre va a la cabeza, va a ser un factor de riesgo más severo para desarrollar el carcinoma hepatocelular si lo consideramos como un paciente de cirrosis hepática, ya que estos pacientes con cirrosis hepática en un 90% tienen más chance de desarrollar un carcinoma hepatocelular, ¿no? Y también, miren, también el alcohol también tiene un buen porcentaje de desarrollo del carcinoma hepatocelular. Entonces, ¿cómo empieza la historia natural del carcinoma hepatocelular? Bueno, acá sabemos, estamos frente a un hígado sano, ¿no? Entonces, la presencia de los diferentes factores de riesgo, ya sea hepatitis B, hepatitis C, el consumo de alcohol, estetosis hepática no alcohólica, van a ocasionar una injuria hepática crónica, ¿no? Esta va a originar una fibrosis, desarrollando una cirrosis. De estos pacientes con cirrosis, se dice que el 2 al 4% al año van a desarrollar un carcinoma hepatocelular, ¿no? Este carcinoma hepatocelular va a empezar a crecer, en las primeras etapas va a ser asintomático, y ya cuando ya va a ser diagnosticado, quizás ya lo diagnosticamos muy tarde, ¿no? Cuando ya hay metástasis. Entonces debemos saber que, como ya lo dije, los diferentes factores de riesgo del alcohol van a ocasionar fibrosis, inflamación en el tejido, en los hepatocitos, ¿no? Lo cual va a conllevar a la formación de los nódulos de regeneración y los nódulos displásicos, ¿no? Estos nódulos displásicos van a estar irrigados mayormente por la vena porta, irrigación venosa, ¿no? Lo cual va con el pasar de los tiempos van a formar lo que es el carcinoma hepatocelular temprano y el carcinoma hepatocelular propiamente dicho, ¿no? Pero debemos saber que ya desde la formación del hepatocarcinoma celular temprano, la irrigación venosa va a ser cambiada por la irrigación arterial. Esto debemos tener muy, muy presente, ya que con saber este concepto de histología vamos a saber qué es lo que vamos a encontrar en los diagnósticos de imagen, ¿no? Entonces debemos recordar que el carcinoma hepatocelular es un tumor de irrigación arterial, ya más no venosa, es solamente arterial. Entonces también acá en la fisiopatología va a jugar un rol muy importante lo que es el TER, ¿no? Ya que este TER va a alterar en el ADN de los pacientes con hepatitis B para desarrollar lo que es el carcinoma hepatocelular. Tanto es así que muchos pacientes que están
desarrollan carcinoma hepatocelular y cuya causa es la hepatitis B, van a presentar un patrón de imágenes que no correlacionan con la presentación clásica, ¿no? Entonces, esto se debe al genoma, ¿no? A que están por el genoma TER. Entonces, como ya lo dije, el cuadro clínico del carcinoma hepatocelular en las primeras etapas, como podemos ver acá en el diagrama, es asintomático, ¿no? Muchas veces los pacientes son diagnosticados de forma casual, ¿no? O cuando ya están en estadios muy avanzados, porque ya presentan una masa palpable, dolor, ictericia, ¿no? O a veces debutan con cuadros de hemorragia digestiva alta por la hipertensión portal, ¿no? Y también tenemos que saber que cuando ya el paciente está presente en la masa palpable va a presentar fenómenos paraneoplásicos, presentando así ya sea una hipercalcemia, eritrocitosis y una porfiria. En cuanto al cribado del carcinoma hepatocelular, tenemos que definir lo que es un cribado, que es la realización de un test de forma repetida con el objetivo de disminuir la mortalidad asociada a la neoplasia, ¿no? Considerar a pacientes cirróticos con una clase funcional en un Child-Pugh A y B, ¿no? Entonces, esta población debe ser nuestra población objetivo. Todo paciente cirrótico debemos hacerle su seguimiento, ¿no? Y nosotros como radiólogos a eso debemos apuntar, a entrenarnos, ya que un diagnóstico oportuno va a dar un tratamiento oportuno también, ¿no? Que vamos a aumentar el tiempo de vida del paciente, ¿no? Y teniendo en cuenta que la única posibilidad de aplicar tratamientos de intención curativa es el diagnóstico de la enfermedad en una fase asintomática, ¿no? Ya que dada esta opción es únicamente factible si se efectúa un cribado en la población de riesgo. Ahora, ¿cada qué tiempo debemos realizar este cribado? En los diferentes metaanálisis ya últimamente se llega a un consenso que debe ser cada 6 meses. Ya que el hacer en menos tiempo no nos va a dar mejor pronóstico ni mejor diagnóstico. Si es que es un paciente cirrótico, su control, su cribado debe ser cada 6 meses. Y la ecografía tiene una alta sensibilidad de un 60-80% y una especificidad de un 90% en el diagnóstico precoz de un carcinoma hepatocelular. También vamos a utilizar dentro de las pruebas serológicas tenemos el alfa-fetoproteína, ¿no? El cual ya tiene bajo rendimiento debido a que sus valores normales, pueden presentar valores normales cuando los tumores están en unas etapas iniciales, y también en pacientes con cirrosis hepática presenta unas elevaciones transitorias, ¿no? Su sensibilidad es baja de un 25% y tiene una especificidad de un 79%, ¿no? El valor de corte es de 20 microgramos, nanogramos, y la medición del nivel de alfa-proteína tiene una sensibilidad de un 60%, ¿no? También debemos saber de que no se dispone de ningún estudio que establezca el incremento de alfa-fetoproteína debe llevar a sospechar de un carcinoma hepatocelular si es que la ecografía es negativa, ¿no? Y por lo tanto, el alfa-fetoproteína no es una herramienta de cribado eficaz para la detección precoz y debe desacotarse su uso. Bueno, en cuanto a este último punto, en realidad las distintas sociedades no se ponen de acuerdo, pero sí lo están usando, pero la que más consideran para tomar una decisión en cuanto a qué hacer si es que yo encuentro una lesión, la que es determinante es el estudio ecográfico. Esto es un algoritmo, ¿no? En el que ¿qué debemos hacer si es que encontramos nosotros en un paciente cirrótico una lesión, ¿no? Si es que nosotros encontramos un nódulo y este nódulo es menor de 1 centímetro, allí recién vamos a hacer el control ecográfico cada 3 meses. Ahora, si la lesión se mantiene estable, el paciente va a ser evaluado hasta 2 años, ¿no? Si dura hasta 2 años no hubo ningún cambio, ya yo nuevamente regreso al control del paciente cada 6 meses. Pero si ya
durante estos 2 años de seguimiento el paciente ya presentó un crecimiento del nódulo, ya voy a hacer otro tipo de estudio dinámico, ¿no? Cuando ya la lesión tiene más de 1 centímetro, ahí vamos ya a hacer el estudio dinámico mediante la tomografía y la resonancia. Ya los voy a hablar más adelante de los criterios mayores que vamos a encontrar en la tomografía y en la resonancia, si es que están presentes estos criterios mayores que la hipervascularización, el washout en las diferentes fases, ya sea la arterial y la venosa, ¿no? Si es que este es positivo, nos va a dar el diagnóstico de un carcinoma hepatocelular. Y si este es negativo, tenemos que nuevamente repetir la técnica, ¿no? Y encontrar, sí o sí, tenemos que encontrar los criterios mayores, ¿no? Y si a pesar de ello no encontramos, recién se realiza la biopsia, ¿no? Y para dar el diagnóstico de un carcinoma hepatocelular. Pero tenemos que tener presente que este es el único cáncer que se diagnostica con imágenes. Así que está en nuestras manos el prepararnos, ¿no? Y dar con estos diagnósticos. Vamos a hacer solamente la biopsia en casos de que el paciente presenta quizás unas imágenes que no se correlacionan, ¿no? Y que están ahí la lesión. Este es un cuadrito que me parece interesante para comparar la sensibilidad de la ecografía, la tomografía y la resonancia. Si bien es cierto, la ecografía no tiene una buena sensibilidad, ¿no? Seguida de la tomografía y la resonancia, ¿no? Pero la que debemos utilizar mejor en estadio temprano, la que da mejor diagnóstico es indudablemente la resonancia. Pero la ecografía es la más usada, ya que es un método diagnóstico de fácil accesible, ¿no? Y se encuentra con más facilidad, está más asequible incluso para el paciente. Y en cuanto al estadiaje y manejo, lo que se utiliza es la clasificación de Barcelona, ¿no? El cual lo va a clasificar en 5 estadios, ¿no? Que es el estadio muy inicial, el estadio O0, el estadio inicial OA, el estadio intermedio, el estadio llamado B, también el estadio avanzado, que ya es el C, y el estadio terminal, que es el D. Ahora, ¿qué importancia tiene la clasificación de Barcelona? La clasificación de Barcelona es importante porque nos va a determinar qué tratamiento va a recibir el paciente. Si es un paciente que tiene un estadio 0, un estadio A, va a recibir lo que es una terapia curativa, ¿no? En cambio, si ya es un estadio B, C, D, ya va a recibir una terapia paliativa. Entonces, dentro de esto de acá también va a evaluar lo que es la función hepática, ¿no? Con el Child-Pugh, que es muy importante, ¿no? Ya que si es un paciente que tiene una función en un Child-Pugh A, B, se le va a dar ya sea una terapia curativa, ¿no? En cambio, si es un paciente con un Child C, nada más se le va a dar una terapia paliativa, ¿no? También toma en cuenta el tamaño de los nódulos, ¿no? La cantidad de nódulos, ¿no? Y esto es más que todo para determinar el tratamiento que va a recibir el paciente. Y hay que tener en cuenta que en todas las clasificaciones se considera la descripción de la lesión, ¿no? Bueno, como ya lo dije, para el diagnóstico, nuestra primera herramienta va a ser la ecografía, ¿no? Ya que es un examen que es bien accesible, ¿no? Pero lo que sí, lo único que el punto en contra que es operador dependiente, ¿no? Entonces, si la persona que lo realiza está preparada, ¿no? Entonces vamos a tener buen seguimiento, buen screening para el paciente y se va a dar un diagnóstico oportuno, ¿no? Entonces, en la ecografía no va a haber ningún aspecto característico ecográfico que lo defina, esto sí, definitivamente, no. Entonces, lo más importante en la ecografía es determinar el tamaño,
de la lesión, ¿no? Si ya es un tamaño que excede 1 centímetro, su seguimiento cada 3 meses, ¿no? Y si es, perdón, si es más de 1 centímetro, ya tenemos que hacer ya el estudio dinámico. Y si esta lesión es menos de 1 centímetro, se tiene que hacer su seguimiento cada 3 meses. Entonces, luego de haber diagnosticado ecográficamente el tamaño de la lesión, vamos a pasar a lo que es ya el estudio dinámico, que se va a hacer con la tomografía y la resonancia magnética. ¿No? Como sabemos, el carcinoma hepatocelular es un tumor netamente de irrigación arterial, entonces vamos a utilizar lo que son las fases, ¿no? Vamos a utilizar mínima en un estudio, tiene que ser mínimo con 3 fases, ¿no? Ya tenemos la fase arterial, sin contraste la fase arterial temprana y la fase venosa, ¿no? Donde vamos, en la fase arterial vamos a observar un hiperrealce, ¿no? Este hiperrealce tiene que ser heterogéneo, ¿no? Luego en la fase de lavado, donde ya disminuye, ¿no? Y más o menos se va a tomar la densidad del hígado, ¿no? Pero con la formación de una cápsula. Acá es importante porque debemos respetar los tiempos, ¿no? Ya si es una fase arterial temprana o tardía, ya que, como vamos a ver, si estamos frente a una fase arterial, resalta acá la aorta, porque sabemos que estamos en una fase arterial, vemos cómo se va pintando la lesión, ¿no? Y si estamos en una fase venosa, tiene la misma tono de la vena porta, ¿no? Es importante en el carcinoma hepatocelular hablar y debemos conocer lo que es el IRRAS, y así debemos informarnos para dar, como ya lo dije, un buen diagnóstico, ¿no? Para que de acuerdo a eso el paciente pueda recibir su tratamiento y con eso nosotros poder aumentar la supervivencia del paciente, ¿no? Entonces, el objetivo del IRRAS es estandarizar el informe de los estudios realizados a pacientes con cirrosis o con riesgo de hepatocarcinoma, ¿no? Y se va a hacer con tomografía y resonancia, empleando una terminología concreta y reducir así la variabilidad en la interpretación de las lesiones, lo cual facilita el manejo de los pacientes, ¿no? ¿Cómo se va a realizar esta intervención? La ecografía, la ultrasonografía solamente nos va a servir como diagnóstico, ¿no? La cual se va a realizar cada 6 meses, ¿no? Y como seguimiento. Y como diagnóstico va a ser cuando ya se aplique un contraste, ¿no? Y la tomografía y la resonancia son los 2 estudios que nos van a ayudar para el diagnóstico y el estadiaje. Y también nos va a ayudar a evaluar la respuesta al tratamiento local, ¿no? Entonces, la vigilancia lo vamos a hacer siempre con la ecografía, ¿no? ¿En cuál lo divide en 3 grados? Grado 1, grado 2, grado 3. En el grado 1 no hay presencia de lesión, ¿no? Puede estar el parénquima hepático fibrótico, ¿no? Pero no va a haber lesión. En el grado 2 ya va a haber una lesión. Esta lesión va a ser menos de 1 centímetro, ¿no? Y en el grado 3 la lesión ya es mayor de 1 centímetro. Entonces, cuando ya es mayor de 1 centímetro, ya tenemos que hacer el estudio dinámico. Y en cuanto al score de visualización, es A cuando vamos a observar el parénquima hepático, ¿no? Con aumento de su ecogenicidad, bordes irregulares, pero sí logramos ver el parénquima hepático. Un score B moderado se observa con ciertas limitaciones el parénquima hepático, ¿no? Y en un score C, donde ya no vamos a observar mucho lo que es el parénquima hepático. Acerca de las imágenes de diagnóstico, la tomografía tiene que realizarse en las diferentes fases, como ya lo dije, una fase simple, la fase arterial tardía,
tiene que ser a los 25 segundos, ¿no? La fase venosa portal a los 70 segundos y la fase venosa tardía mayor de los 180 segundos. En tomografía, en resonancia también tenemos que evaluar las diferentes fases, ¿no? En T1, en T2, con el T1 con estudio dinámico, fase arterial tardía, ¿no? Los cuales es importante respetar para que en el tiempo, tanto en el tiempo que especifica para que haya mayor captación del contraste y poder delimitar mejor la lesión, ¿no? Miren, este es un ejemplo, por ejemplo, en una fase arterial, a los 15 segundos, vemos que la lesión se empieza a insinuar, ¿no? Pero si ya lo evaluamos en una fase arterial tardía a los 25 segundos, acá la lesión está mejor delimitada, ¿no? Lo mismo ocurre en este estudio, ¿no? En la fase arterial, miren a los 15 segundos cómo recién se están insinuando las lesiones. Cuando ya lo hacemos en la fase arterial a los 25 segundos, vemos ya las lesiones mejor delimitadas, ¿no? Y siempre para tomar de medida al tamaño de la lesión, tiene que ser en la lesión que mejor observemos todos sus bordes, ¿no? En la mejor delimitada. El IRATS considera que debemos tener presente los criterios mayores, ¿no? Estos son base para nosotros catalogar si es un IRATS 1, 2, 3 o 4 o 5, ¿no? Estos debemos sí o sí tenerlos presentes. Bueno, el primer criterio mayor tenemos el hiperrealce en fase arterial, ¿no? Este realce tiene que ser homogéneo, ¿no? Y luego tenemos el lavado en fase venosa. Vemos cómo ya disminuye la tonalidad, ¿no? Y esto de acá es el lavado. Se realiza en fase venosa, ¿no? Luego la cápsula, la formación de una cápsula que es un realce, ¿no? Como un anillo. Luego el tamaño también tenemos que evaluar. Tenemos que tener presente si es una lesión de mayor de 10 milímetros, ¿no? Mayor de 20 milímetros tiende a ser más, más posibilidad de que sea un hepatocarcinoma, ¿no? Mientras más grande sea la lesión, más riesgo de que sea un carcinoma hepatocelular, ¿no? Y también debemos medir el umbral de crecimiento. Si ha crecido más del 50% en menos de 6 meses, bueno, es un criterio mayor, ¿no? Y debemos ahí estar alertas, ¿no? Igual, si el crecimiento es mayor al 100% en 6 meses, igual también constituye un criterio mayor. Estos 5 puntos son los que nos van a ayudar bastante para determinar el grado del IRATS. Estas son unas imágenes en las cuales observamos, ¿no? El hiperrealce arterial, ¿no? Periférico, y también no sé si logran ver una zona donde acá central, donde ya está tomando ya casi la tonalidad del parénquima hepático. Esto es lo que es lo que se conoce el lavado en fase venosa, ¿no? Que es el washout, ¿no? Y se recomienda valorarlo en una fase venosa tardía. Acá igual vemos el realce, ¿no? La fase arterial, el hiperrealce arterial, el lavado, ¿no? Y acá esto es donde se observa el lavado, donde ya disminuye el realce. Comparamos esto de acá, que esto es en la fase arterial, y esto de lavado es en la fase venosa, ¿no? Igualmente acá observamos, ¿no? El realce en la fase arterial. Acá vemos igual, ya en 3 meses, miren, es un estudio comparativo cómo creció, ¿no? De 8 milímetros a que medía la lesión, en 3 meses aumentó a 21 milímetros, ¿no? Entonces, esto es un criterio mayor porque ya creció más del 50%, ¿no? En menos de 6 meses. También existen criterios menores, ¿no? Como la moderada hiperintensidad en T2, restricción a la difusión, realce en forma de corona, ¿no? El anillo hipointenso en la fase hepatobiliar, nódulo dentro de otro nódulo, pero tenemos que tener en cuenta que
así tengamos un criterio menor o la suma de los criterios menores, no nos van a dar el diagnóstico de un hepatocarcinoma. Lo que sí, los criterios menores, se puede decir que nos ayudan a decir con más seguridad si este es un LIRAT 2, es un LIRAT 3, un LIRAT 4, ¿no? Más no nos van a dar el diagnóstico de un LIRAT 5, que es un hepatocarcinoma. Entonces, acá tenemos el IRATS, lo va a dividir en 5 grados, IRATS 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? El IRATS 1 es un tumor benigno, definitivo, ¿no? El IRATS 2 es un probable tumor benigno, el IRATS 3 es un indeterminado, no es ni benigno ni hepatocarcinoma. El IRATS 4 es un probable hepatocarcinoma y cuando ya estamos frente a un LIRAT 5 ya es definitivamente es un carcinoma hepatocelular, ¿no? Debemos saber que el LIRAT 5 siempre nos va a dar el diagnóstico con los criterios mayores de un hepatocarcinoma, ¿no? En cambio, los criterios menores, como ya lo dije, siempre lo vamos a observar hasta el LIRAT 4. Nunca vamos a encontrar un criterio menor en un LIRAT 5. En cuanto al IRATS 1, ya lo dije, es un tumor definitivamente benigno, que debemos hacer sus controles cada 6 meses, ¿no? El IRATS 2 es un tumor benigno, ¿no? También igual sus controles cada 6 meses. El IRATS 3 es una probabilidad intermedia de un carcinoma hepatocelular, por lo tanto su seguimiento debe hacerse ya cada 3 a 6 meses, ¿no? En el IRATS 1, como ya sabemos, esta es una patología netamente benigna, entonces vemos que las lesiones no van a cumplir con ninguno de los criterios mayores, ¿no? No va a haber hiperrealce, no va a haber fase de lavado, no va a haber formación del anillo. Entonces, como no, estamos frente a un paciente cirrótico que no cumple con ninguno de los criterios mayores, entonces se lo cataloga como un BIRATS 1. Ahora, el BIRATS 2 es probablemente benigno, ¿no? Pero, ojo, el tamaño de la lesión tiene que ser menos de 20 milímetros, ¿no? Y también va a haber ausencia de criterios mayores, ¿no? Y ausencia de criterios auxiliares para otra malignidad, ¿no? Acá estamos frente a unas imágenes, ¿no? Unas resonancias, un corte axial de abdomen, ¿no? Entonces vemos que hay un hiperrealce en un T2. Entonces, cuando hay hiperrealce se dice que es líquido, entonces se concluye que estamos frente a un paciente con un quiste simple, ¿no? Y también debemos saber que de todas las lesiones de LIRATS 2, alrededor del 16% son carcinoma hepatocelular y un 18% son malignas, ¿no? En cuanto al IRATS 3, ya esta es una probabilidad intermedia de un carcinoma hepatocelular, ¿no? Y se va a caracterizar porque ya va a haber un hiperrealce arterial, ¿no? Y los nódulos van a medir menos de 20 milímetros, ¿no? Y no van a tener ningún otro criterio mayor más que el hiperrealce, ¿no? Y si estamos frente a una lesión con un hiporrealce, ¿no? Pero que la lesión es menos de 20 milímetros, tiene que tener un criterio mayor o en tal sentido ser mayor de 20 milímetros. Cuando es ya mayor de 20 milímetros, no necesita ningún criterio adicional. No, entonces, en las lesiones del LIRATS 3, el 37% son carcinomas hepatocelular y el 39% son malignas, ¿no? Entonces, acá, como vemos, ¿no? En la fase arterial ya va a haber un realce, ¿no? Que es uno de los criterios mayores, ya vamos a encontrar un criterio mayor en lo que es el IRAS 3, y en la fase venosa ya disminuye la lesión que se confunde con el parénquima hepático, ¿no? Acá vemos una lesión con hiperrealce en la fase arterial, ¿no? Ya en la fase venosa ya se ve lo que es un lavado, ¿no? Y que se va a observar mejor en lo que es en la fase venosa tardía del lavado, ¿no? La disminución donde ya la lesión tiende a tomar el tono del parénquima hepático, ¿no? En cuanto
al IRAS 4, IRAS 5, el IRAS 4 probablemente ya es un carcinoma hepatocelular y el IRAS 5 es definitivamente un carcinoma hepatocelular, ¿no? Entonces, en el IRAS 4, lo que vamos a evaluar va a depender el tamaño de la lesión y la presencia del hiperrealce, ¿no? Se dice que el 74% son carcinomas hepatocelular y el 81% son carcinomas malignos. Y en el IRAC 5, lo que sí tenemos que evaluar de todas maneras es el tamaño. Si una lesión mayor de 20 milímetros ya es un IRAC 5, ¿no? Y que tenga un hiperrealce, ¿no? Sin borde y que también tenga una fase de lavado, ¿no? De washout. Entonces, traje estos ejemplos, ¿no? Para más o menos ver cómo tenemos que informar, ¿no? Y cómo se resume el IRAX utilizando estas tablitas, ¿no? Entonces, si estamos frente a un paciente cirrótico de 57 años, ¿no? Vemos que va a haber un hiperrealce, ¿no? En la fase arterial de la lesión, va a haber la presencia de lavado, que es esta del centro, ¿no? Y la presencia de una cápsula, y también tenemos que fijarnos en lo que es el tamaño, ¿no? Entonces, si estamos frente a el tamaño menor de 10, entonces nos ubicamos en esta columna, ¿no? Luego vemos qué criterios mayores tiene. Si tiene los 3 criterios, entonces me indica que es un LIRAX 4, ¿no? Y así debemos informar para el paciente recibe el tratamiento adecuado. Entonces, este es otro caso de un paciente de 54 años, ¿no? Con cirrosis, ¿no? En cual también presenta una lesión, ¿no? De 18 milímetros. Esta va a presentar hiperrealce, va a presentar lavado, va a presentar, perdón, la cápsula. Entonces, por el tamaño menor de 20, ¿no? Nos ubicamos en esta columna, ¿no? Y como tiene más de 3 criterios, ¿no? Ya este es un LIRAX 5. Y debemos recordar que si la lesión es menos de 10 milímetros, no puede ser un LIRAX 5, ¿no? Para ser un LIRAX 5 tiene que ser mayor de 20 milímetros. Este es igual, otro caso de un paciente varón de 55 años, ¿no? Con cirrosis, ¿no? En el cual no hay un hiperrealce en la fase arterial, ¿no? Pero sí va a haber lo que es el lavado y la cápsula, ¿no? Entonces, como la lesión mide más de 10 milímetros, ya tiene 17 milímetros, ¿no? Entonces nos ubicamos en esta columna. Como tiene no tiene ninguna de los criterios mayores, no tiene ni hiperrealce, no tiene cápsula, no tiene ni la fase de lavado, pero ya por el tamaño, ¿no? Ya lo podemos catalogar ya como un LIRAX 3, ¿no? Entonces, esto tenemos que tener presentes, es que no hay hiperrealce, no puede ser un LIRAX 5. Para ser LIRAX 5 tiene que tener el hiperrealce. Este es otro caso de un paciente, una mujer de 53 años sin enfermedad hepática, ¿no? Vemos que no tiene enfermedad hepática, pero a pesar de ello presenta una lesión, la cual tiene un hiperrealce arterial, tiene lavado y tiene la formación de la cápsula y tiene un tamaño de 21 milímetros. Entonces, este paciente no puede ser evaluado con el LIRAX. ¿Por qué? Porque no tiene enfermedad hepática. El IRAX solamente se va a considerar en pacientes que tengan ya una cirrosis hepática, ¿no? Si el paciente no tiene enfermedad hepática, no puede ser clasificado evaluado dentro del IRAX, ¿no? Entonces hay que tenerlo bastante en cuenta. La biopsia, como ya lo dije, va a haber ciertas indicaciones y solamente se va a realizar en pacientes con lesión típica sin hepatopatía,
paciente con cirrosis y lesión atípica en 2 estudios de imagen, ¿no? Y cuando ya el paciente tiene bien, metástasis, ¿no? Y la biopsia se va a realizar con una aguja percutánea, ¿no? En cuanto al tratamiento, como ya los expliqué, se va a basar en la clasificación de Barcelona, ¿no? Ya que si es un estadio 0, un estadio A, se va a dar lo que es la terapia curativa, ¿no? Dentro de la terapia curativa tenemos lo que es la resección, el trasplante hepático y la ablación. Y si ya es un estadio B, C, se va a dar lo que es la terapia paliativa, ¿no? Con quimioembolización y la terapia sistémica. Entonces, el trasplante hepático, antes de realizar el trasplante hepático, tenemos que determinar que la lesión esté solamente en el hígado, ¿no? No esté afectando estructuras vasculares, ya que si es que ya el cáncer ya se diseminó, prácticamente se perdería el órgano, porque el paciente volvería nuevamente a hacer nuevamente el carcinoma hepatocelular, ¿no? Y para realizar el trasplante, toman en cuenta los criterios de Milán, que tiene varios ítems, pero lo más importante es el tamaño del nódulo, ¿no? Si es un nódulo menor de 5 centímetros, sí califica para lo que es el trasplante, y cuando los nódulos tienen menos de 3 nódulos, los cuales son menores de 3 centímetros. Ahora también, lo que sí, nosotros como médicos radiólogos también podríamos entrar a detallar lo que es el tratamiento por la ablación en radiofrecuencia, ya que se realiza con una aguja hasta llegar a la lesión, y este estudio es ya puede ser guiada con guía ecográfica o tomográfica, ¿no? Y estando en la lesión, ya como vemos acá en la imagen, se abre la aguja y va a producir una quemadura, va a quemar lo que es la lesión, ¿no? Y la quimioembolización se hace colocando un catéter vía femoral, ¿no? Hasta llegar a la lesión, y ahí se aplica el medicamento, ¿no? Para tratar de disminuir, eliminar el tumor, pero como que de acá luego como ya el hígado del paciente ya está comprometido, entonces va a traer efectos adversos también para el paciente, ¿no? En cuanto a la terapia sistémica, ¿no? Ahora ya hay nuevos antirretrovirales, ¿no? Que es en primera línea están el lenvatinib, ¿no? Y acá tenemos toda una lista. Y bueno, pues como conclusiones tenemos de que el tamizaje permite una detección temprana, ofrecer opciones de tratamiento curativo y que aumenten la supervivencia, ¿no? La ecografía de hígado debe realizarse cada 4 a 6 meses como método de elección para tamizaje con o sin alfa-fetoproteína. De que a pesar de que el tamizaje ha demostrado un impacto en la detección de supervivencia y costo-beneficiencia, pues todavía continúa siendo subutilizado, y que la tomografía y la resonancia magnética dinámicas como métodos de elección en el diagnóstico de carcinoma hepatocelular, y la estadificación permite ofrecer un mejor tratamiento a los pacientes con impacto en la supervivencia, ¿no? Y que la clasificación de Barcelona es la más recomendada, ¿no? Y la biopsia no es una herramienta necesaria para el diagnóstico en pacientes cirróticos, indispensable sí en pacientes no cirróticos. Esa es la bibliografía que utilicé, doctor. Eso es todo, gracias.